Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, mi bisonte? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Tauro. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Yo, por los mensajes de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo número personal, ni pertenezco a ningún tipo de asociación, ONG, ¿vale? Tenga mucho cuidado porque se están haciendo pasar por mí, Tauro. Empezamos, cariño. Vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, bisonte. Muy bien, Tauro. Mi querido bisonte, mi querido Tauro, hay una energía muy cerca a ustedes que es como que su intención no es bueno. Es como que cada vez que este hombre o esta mujer aparece en tu vida, algo negativo pasa lo que es en tu entorno o en tu familia, Tauro. Siento que me dice Richard, esta persona tiene mala vibra, mala energía. Esta persona siento que sus intenciones no son buenas. Ten cuidado, mi querido Tauro, con esas personas que a lo mejor tú en algún momento has tenido algún tipo de percance, una discusión o algo. Ha pasado lo que es el tiempo, te habla como si no hubiera pasado nada. Pero esta persona, Tauro, es como que te está ocultando su verdadera careta, bisonte. Siento que esta persona es muy rencoroso, muy rencorosa. Mayormente los signos que son así, vale, todos tenemos rencores en algún momento, pero los signos que son muy rencorosos son Aries, Escorpio, Géminis. Puede ser también otro signo, pero esos tres signos son muy fuertes. No sé si tú estás lidiando con este tipo de personas, mi querido Tauro. Pero a mí lo que me sorprende, Tauro, es como que tú lo abres la puerta de tu casa, bisonte. Por eso tienes que ir con mucho cuidado. Si esta persona te ha dicho, bueno, ya he olvidado ese suceso, no te preocupes, o tú de repente sabes que esta persona discutió con algún familiar, un amigo muy cercano de tu entorno, y habla contigo, sinceramente piénsatelo muy bien, Tauro. Como dice mi madre, ese zorro o esa zorra solamente está descansando. Luego va a entrar otra vez al gallinero a hacer daño. Tienes que ir con cuidado, bisonte. Ve con cuidado. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Si te das cuenta que hay un personaje que está sentado, puede ser una matriarca, un patriarca, un padre, una madre, una persona real. Pero esta persona, cariño, es como que te advierte de algo, como que quiere hablar contigo, como que te dice los sucesos que van a venir.
Porque ese personaje está como siendo iluminado, iluminada. O tú de repente estás teniendo algún tipo de sueño con un familiar que ya no está en esta tierra. Es como que tú me dijeras, Richard, ¿por qué sueño a este familiar, especialmente padres o personas muy cercanas? Pero no entiendo lo que me quiere decir o simplemente lo sueño y no me habla. ¿Por qué? Este personaje que tú estás soñando, mi querido bisonte, o este personaje que es una persona mayor, una persona que puede ser de elemento aire o un familiar, y te está comentando algo, esta persona te quiere proteger. Esta persona no quiere posiblemente que tú te lleves un disgusto. No quiere, bisonte. Entonces tienes que estar atento, atenta a los mensajes de personas reales, ¿vale? No una persona que tú has tenido una discusión y esta persona ahora se hace tu amigo, tu amiga, tu choche, tu brother, tu causa, no. Tu uña y mugre, no. Una persona que siempre se mantiene en perfil bajo, una persona que siempre te aconseja, pero respeta tus decisiones, bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta de la muerte, bisonte. No te asustes, ¿vale? No te asustes, Tauro. La carta de la muerte puede ser el signo de Escorpio. Puede ser que va a haber un renacimiento con una persona con la cual no hay contacto. Esta persona vuelve otra vez a tu vida. O muchos de vosotros sienten una conexión pasional con una persona. O también representa quizás la energía de esa persona que ya no está en esta tierra, pero que te quiere advertir de algo. Dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, tiene un mensaje específico, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver, mi querido Tauro. La carta del 10 de espadas, bisonte. Yo lo que siento, mi querido Tauro, hay un personaje que lo está pasando muy mal, y este personaje se pone en contacto contigo. Y el otro mensaje también, Tauro, es una persona que se le acabó el tiempo. Muchos de ustedes están teniendo una conexión con una persona que no es de este plano terrenal, porque sale la carta del 10 de espadas. Tocó fondo, ya no está en esta tierra, bisonte. Hay un ser de luz que te quiere hablar. Hay un ser de luz que te quiere proteger, que te quiere guiar, bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro, ¿qué más me dicen? La carta del paje de copas. Vale. Esta carta, cariño, como está al costado de la carta del 10 de espadas, me dicen, precaución, alerta, Tauro. Para el grupo de ustedes que está empezando algo nuevo, pero quizá de repente tu intuición te dice que esta persona algo oculta, tienes que hacer caso de tu intuición. O si tú de repente estás soñando a una persona que no está en esta tierra, ya no pertenece a este plano terrenal, y tú estás empezando algo nuevo, esa energía te está diciendo, alerta, cuidado, Tauro, no es trigo limpio. O una persona que vuelve otra vez a tu vida. A lo mejor tú le has dado una oportunidad, una reconciliación. Esa persona no es trigo limpio, Tauro. Yo sé que mucha gente me critica y me dice, Richard, ¿por qué tus lecturas tienen que ser tan negativas? Cariño, si tu vida fuera perfecta, tú no estarías buscando información en el tarot. Cuando tu vida es perfecta, no buscas este tipo de información. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo estaba una temporada en la cual quería información y entraba a ver mi signo zodiacal. Entraba constantemente, Tauro. Ahora que tengo la vida tranquila, sinceramente no
no busco información de mi signo, entrego información a ustedes, pero ya no estoy buscando ya, porque mi vida está tranquila. Corazón. Entonces, para ese grupo de personas, si tú te metes al internet, a YouTube, a buscar mensaje de tu signo, es porque algo malo está pasando en tu vida. Y tú necesitas respuestas. ¿Es así? Eso es un mensaje de cajón, como dicen en mi lindo Perú, cariño. Aquí está mi escudo. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, mi querido bisonte. Luego voy a canalizar la carta del 2 de pentáculos, Tauro, cariño. ¿Sabes qué siento, Tauro? Yo siento que la envidia te rodea. Porque la carta del 2 de pentáculos, mi bisonte, es una carta de alegría, es una carta de entusiasmo. Estás empezando algo o estás en una relación. Pero lamentablemente, mi bisonte, las paredes tienen oídos, las paredes tienen ojos. Están pendientes de tu historia, de tu movimiento. Por eso yo siempre lo digo. Para este grupo de personas que les gusta poner todo en sus redes sociales. Sinceramente, hasta cuando se tiran, ya saben qué, bisonte. Apenas están conociendo a una persona, llevan 2 días y ponen en sus redes sociales, la Lupe está en compromiso con el Kevin y llevan 2 días, bisonte. Cariño, no todo el mundo te va a querer, solamente yo, bisonte, pero no todo el mundo te va a querer. Tú tienes que ser muy reservado, muy discreto, discreta con tus cosas. Una vez que ya las cosas están firmes, han creado raíces, entonces puedes pregonar a los 4 vientos. Y esto también es en tu proyecto, en tu trabajo, en tu negocio, Tauro. Tienes que ser más reservado, reservada con tus cosas que tú quieres que salga a la luz, con tus cosas que tú quieres que evolucione, que funcione, bisonte. Muérdete la lengua, Tauro, por Dios. A veces pecan de esto. Aquí de vacaciones con la Lupe, cariño. Entonces de repente mira esta foto, este video. Tu ex se crea un perfil falso y le empieza a bombardear a tu ex con mensajes negativos en tu contra. ¿Te has puesto a pensar en esto, Tauro? Es que de verdad, bisonte, en tu trabajo, en tu proyecto, quizá de repente de boca para afuera te dicen, Tauro, felicidades, espero que esto sea el principio de tu abundancia, y por dentro dicen, no, espero que fracase. Tienes que tener cuidado, bisonte. Ten cuidado, ¿vale? Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Voy a darte lo que es signos e iniciales. Vamos a ver, signos, bisonte. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido bisonte, Tauro, cariño. Signos. Vamos a ver, signos, Tauro. Me sale un Piscis. Me sale un Cáncer. Me sale Leo. Cierras con un Aries. Luego en la descripción de cada signo, doy más iniciales, ¿vale? O signos. Te voy a dar lo que es iniciales ahora, cariño. Vamos a ver, mi bisonte, mi bisonte. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. La letra M o W. La letra Z. La letra V. La letra F. Tauro. Muy bien. Vamos a ver qué te dicen, cariño, el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, Tauro, cariño, tienes que ser más reservado, más reservada con tus cosas. Dice el emperador, tu signo, el emperador. Organización, liderazgo, estructura. Vale. Esta carta, cariño, si te das cuenta, es un personaje que está vestido muy bien,
muy correcto para su cargo, para su puesto, para la ocasión. Es un personaje que tiene prácticamente en sus manos el mundo. Fíjate, aquí en sus manos tiene el mundo. Tiene alas. Quiere decir que Papá Dios, el universo, los ángeles, tus guías, están de acuerdo con lo que tú vas a hacer. Pero el emperador te dice, organización. Si tú, cariño, quieres triunfar en algo relacionado con los proyectos, tienes que ser muy estricto. No vayas a pensar, mi querido bisonte, que el dinero cae del cielo, ¿vale? Ya pareces mi familia de Perú, sinceramente, que piensan que en Europa hay un árbol donde tú siembras 1 euro y te salen en vez de hojas, euros, cariño, y de 100 o 200. No, las cosas no se consiguen fácil. Tienes que estar muy dedicado, muy dedicada a tu proyecto. Inclusive de repente tienes que sacrificar mucho tiempo de tu vida. Pero al final vas a ver el logro de tu esfuerzo. Tienes que ir a rajatabla. Liderazgo. Siento, mi querido bisonte, que tú estás en una etapa en la cual tú eres madre y padre para tus hijos. Siento, mi querido bisonte, que tú eres una persona clave para la familia, para la relación, para tus amigos, para tus hijos, para tu entorno, bisonte. Siento, bisonte, que tú puedes llegar lejos, pero tienes que ser, cariño, muy estricto con tus cosas. Bueno, Richard, mañana tengo un examen, pero yo soy una persona que capto bien, ¿vale? A mí se me quedan las cosas en 1 hora. Te vas de fiesta, copas vienen, copas van, te endulza una persona, al final te quedas hasta las 6 de la mañana, estás con la resaca, tienes el examen al mediodía y, cariño, prácticamente ese examen que es tan importante lo desapruebas. ¿Por qué? Por confiado, por confiada, bisonte. Tienes que ser estricto con tus cosas. Para todo hay tiempo, Tauro. Para todo hay tiempo, bisonte. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido bisonte. Vamos a ver, ya parezco tu madre, tu padre. Un jalón de oreja te voy a dar si te vas de fiesta. Tienes que rendir exámenes, guapa, guapo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me dice, la estrella. Escucha. Inspiración, fe, cumplimiento. Si tú, cariño, eres estricto con tus sueños, tenlo por seguro que la suerte te va a estar acompañando, corazón. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros en estos momentos están orando, están rezando, están pidiendo a Dios que pase algo extraordinario en tu vida. Y va a llegar, va a llegar. Ten paciencia, bisonte, ten paciencia. Siento que tú quieres lo mejor para tu casa, para tu familia, para los demás. Todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que tú estás dedicando, cariño, es por los demás. Eres una persona de familia, bisonte. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Voy a canalizar, mi querido Tauro. Antes de eso, vamos a purificar estas semillas sagradas en el cuenco de cuarzo. ¿Te acuerdas que en una lectura anterior te lo comenté? Siempre que ustedes utilicen un mazo nuevo, o en este caso las semillas sagradas, o quieras canalizar con algo, puede ser también una pirámide, si tienes un cuenco, sería perfecto, un cuenco de cuarzo, haces el juego, toda esa vibración lo purifica. Si no tienes, porque sí, el cuenco es carísimo, cariño, te recomiendo, mi querido bisonte, corazón, incienso, ¿vale? Incienso, pasa incienso en tus joyas, pasa incienso, cariño, yo que sé, en tu mazo, en tu tarot, si lo tuvieras, en tu casa, porque toda esa energía negativa es energía remanente, se queda ahí estática esa energía y luego tú vas a estar vibrando mal. Te recomiendo. Richard, no tengo incienso, ¿vale? No puedo conseguir porque, sinceramente, ese dinero prefiero comprar pan. Yo te entiendo, bisonte, yo te entiendo. Entonces tus joyas o lo que tú quieras purificar,
tienes que ir en un lugar donde llegue el sol, la energía del sol, la luz del sol. Lo dejas ahí, cariño, hazle lo que es una oración y déjalo ahí, cariño. Vas a ver que eso también lo va a purificar, mi querido bisonte. Empezamos, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Por favor, que me ayude a canalizar para mi querido bisonte. Ayúdeme, energía. Si vosotros quieren hablar, hablen, y si no, se respeta. Muy bien. Yo lo que estoy viendo, hay un perfil de un hombre de contextura gruesa. Lo calculo como de 50 años o de 40 para arriba, pero tiene unas facciones muy varonil, sinceramente, ¿vale? Unas facciones muy fuerte, cabello corto. Esa energía, cariño, te acompaña, está aquí, Tauro, porque pasa. No sé si tú de repente cuando estés viendo el video vas a ver algún tipo de parpadeo o algo. La energía pasa. El otro mensaje, Tauro, seas hombre o mujer, si tienes algún tipo de molestia en el pecho, vete a ver al médico, ¿vale? Vete a ver al médico, cariño, porque he visto esa imagen. Alguno de ustedes tiene un problema en el pecho, ¿vale? Entonces, vete a ver al médico, bisonte. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vale. Hay un grupo de ustedes, Tauro, que hay una parte de tu casa o tú tienes una casa donde en ese lugar las vigas del techo es de madera. Puede ser una casa de campo, puede ser de repente que me dice Richard, es el ático que yo le he puesto así con maderas, también puede ser el caso. Pero en ese lugar hay un espejo redondo, que está justo, mi querido bisonte, justo como al final de una pared, ¿vale? Hace como una esquina, bisonte, hay un espejo. En ese lugar, bisonte, pasan cosas muy extrañas. A lo mejor tú has encontrado plumas, a lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que la energía está ahí, etcétera, etcétera. Veo la imagen, mi querido bisonte, de una mujer, pero que está como arropando a una criatura, Tauro. He escuchado un nombre, pero no sé si ha dicho Miguel o ha dicho su hermano, pero he escuchado algo, Tauro. No sé si a lo mejor de repente vosotros, lamentablemente hay un ser que no llegó a esta tierra y puede ser que exista ese recuerdo, pero yo veo la imagen de como si fuera la Virgen que lo está arropando, lo está cuidando, Tauro. Entonces, si tú de repente, mi querido bisonte, te sienta mal esta situación, no te preocupes, ellos están bien. El número 7, no sé qué tiene que ver para ti, Tauro. El número 7, bisonte. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Por favor, si me pueden permitir entrar lo que es a la casa de Tauro. Y si no es así, si no desean, se respeta.
Vale. Estoy viendo, mi querido Tauro, que muchos de vosotros en la puerta de la casa es como que hay una bombilla de luz, pero que alumbra mucho, mucho, Tauro. Veo la imagen que muchos de ustedes cuando han abierto su puerta, es como que hay un animal que acompaña, o tú has encontrado un animal, puede ser desde perros, gatos, lagartijas, o un ave, mi bisonte. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Vale. Mayormente, mi querido Tauro, cuando en casa se posan los animales o reposan para descansar, es porque tú tienes muy buena vibra, cariño. Pero si a lo mejor de repente esos animales tienen la mala suerte de posarse en tu puerta y esos animales al final perecen, quiere decir, mi querido bisonte, que en tu puerta hay algo, una energía negativa. O puede ser que en ese momento echaron algo, Tauro, en tu puerta. No sé por qué siento un Sagitario, para muchos de ustedes también. O un Sagitario está enfermo, está enferma. Tienen que tener mucho cuidado, bisonte. Me dice que se cuide. Cuando yo he mencionado el signo de Sagitario, me dice que se cuide. Tienes a un vecino. Hay un vecino, Tauro, que no te lleva bien. Muchos de ustedes. No digo todos. Hay un vecino o vecina. Vamos a ver. Por Dios. Es que esto no te lo puedo decir en YouTube, porque me pueden sancionar. Ay, mi bisonte, mi bisonte. ¿Tú tienes una... ¿Has escuchado que algo ha tronado? Algo truena. Mi querido Tauro, siento que la tristeza o el dolor más grande que tú tienes es que no te pudiste despedir de una persona. Hay una persona que lamentablemente tomó la decisión de no continuar en este plano terrenal. Recuerda que todo es libre albedrío. O simplemente se le acabó su tiempo, bisonte. Tuve tomando el mensaje que mejor suena para ti. Siento, mi querido Tauro, que muchas veces tú te preguntas por qué. ¿Por qué las cosas han tenido que pasar así? ¿Por qué no pude despedirme de esta persona? Otra vez. ¿Has escuchado cómo truena? Vamos a ver. Me dice que siempre te acompaña. Me dice que todo va a estar bien. Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé qué tiene que ver el nombre de Julio o Julia. Si quieres mostrarme algo del lugar de tu casa, ayúdame a visualizar, a entrar. Vale. Dime, mi querido Tauro, si tú tienes en un lugar donde hay una puerta que puede ser de color oscuro, marrón o negro, está cerca la imagen de Jesucristo. Hay una escena, Tauro, en la cual veo un personaje muy delgado, muy delgada, que está como
en una posición como asustado en el suelo, bisonte. Puede ser que seas tú. Puede ser que tú de repente, mirando lo que es a la imagen de Cristo, cariño, te derrumbaste, mi querido bisonte. La puerta es oscura, ¿vale? Lo que yo estoy viendo es una puerta oscura. La otra imagen que me deja ver, tienes como, no sé si vosotros, es como si fuera una almohada pequeña, pero está en la base, es como si fuera una estructura de plata o de color metálico, color rojo, como una almohadita, como esos utensilios donde tú clavas las agujas. Hay algo que tú tienes así. Es como una almohadita color rojo y lo pones encima de un utensilio como si fuera como una cajita pero color metálico. Algo tienes tú ahí. Tienes algo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me dicen, Tauro, o tú estás cambiando los muebles de tu cocina, armarios, especialmente armarios, o te está diciendo que te hace falta armarios, que tienes que arreglar tu cocina, me dice. O a esta persona le encantaba cocinar, bisonte. Vamos a ver qué más me dicen. Yo te digo lo que me deja ver. Lo que no puedo ver no te puedo decir, ¿vale, Tauro? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La otra imagen que yo he visto, mi querido bisonte, yo lo que he visto es que hay dos personas que están juntos en un campo santo, uno al costado del otro. Siento, mi querido bisonte, que tienes que hacer una visita a ellos. Están juntos. Hay dos personas que están juntos en un campo santo. Necesita que lo visites. Necesita que lo lleves quizás flores o algo por el estilo. Eso es lo que me ha dejado ver, Tauro. Bendiciones, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tienes un problema en tu oído. Vete a ver, cariño. No te descuides de tu salud, por favor, Tauro. Tienes un problema en tu oído. Siento su energía que sigue aquí. La carta del 7 de oros. Hay una persona, mi querido bisonte, que quiere recuperarte otra vez. Posiblemente esta persona, en su momento, no ha hecho bien las cosas, se siente como un poco arrepentido, arrepentida. Esta persona quiere darse lo que es una oportunidad. Está avergonzado, avergonzada, pero te va a buscar o te ha buscado. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, piel blanca, la carita lo tiene redonda, sea hombre o mujer. Labios gruesos, cejas pobladas. Si es varón, tiene un poquito de bigotito o lo sale poco vello en la cara. Se peina por el costado, cabello un poco entre corto y largo, castaño o negro, lacio. Puede ser inclusive que está pasando por un luto también. La carta del 3 de espadas. Hay una persona que está pagando karma, bisonte. Esta persona en estos momentos se siente mal. Está pasando por una traición o tú estás pasando por una traición. Este personaje puede ser mayor de 30 años. Tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Siento que esta persona, cariño, es como si lo hubiera perdido todo. O tú de repente me dices, Richa, tengo que empezar desde cero. Todo va a ir bien, Tauro. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro también. Bisonte, pero está pagando karma. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño.
Dime si te gusta que siga haciendo canalización. Entonces en la próxima lectura bonus yo te entrego o pongo más tiempo lo que es en la canalización. Te quiero, Bisonte. Hasta la vista y sé feliz.